Acción. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de La Forja. Nos alegra muchísimo tenerlos aquí con nosotros una vez más y muy felices por lo que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenidos, muchachos. Ya el máximo episodio. Han sido 4 episodios en los cuales hemos estado con ustedes, pero eso no acaba aquí. Tenemos sorpresas para más adelante, así que bueno, hoy vamos a tratar de un tema en este último episodio que es muy importante y bastante relevante, sobre todo para este tiempo, para este siglo XXI, y es para responder la pregunta: ¿son posibles los avivamientos? Es un tema bastante interesante y bueno, empecemos ya con este tema. Empecemos a ver si son posibles los avivamientos y cómo podemos defenderlo tanto bíblica y teológicamente. Así es. Chicos, ¿qué opinan? ¿Están listos? Súper listo, aparte listo, más que listo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es un avivamiento. Luego vamos a trabajar la idea de por qué es necesario y posible un avivamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque si nos estás viendo, quiero que conozcas esto. Nosotros somos de una corriente pentecostal que creemos en el mover del Espíritu Santo. Obviamente hay otros temas doctrinales que vamos a tratar más adelante que son importantes, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es la persona que trae el poder de Dios activamente a la iglesia y que nos ayuda en la obra del Evangelio de una manera activa. Por esto, este podcast que vamos a tratar varios aspectos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con las preguntas? Me parece escuchar a la gente. Vamos. Yo te quiero preguntar, ¿es bíblica la idea de un avivamiento? Obviamente, para mí claramente sí es bíblica, porque digamos vemos esos diferentes moveres del Espíritu Santo que no van sin ningún propósito, sino que tienen algo en específico, inclusive ya sea con los profetas llamando al arrepentimiento o con los jueces liberando. Siempre hay un mover del Espíritu que tiene un fin, y ese fin es el avivamiento, que muchas veces va inclusive al pueblo o a diferentes clases sociales. Entonces yo creo que es bíblico el avivamiento, porque si no, no veríamos esas misiones particulares que el Espíritu Santo impone a cada uno. Además, los avivamientos que podemos ver después a lo largo del tiempo tuvieron como su modelo anterior en la Biblia, ya sean unos llamando al arrepentimiento, como le dije anteriormente, con los profetas, o otros más hacia la adoración, como se puede ver por ejemplo con algunos reyes. Entonces yo siento que sí es bíblica la idea de un avivamiento. Gracias. Listo, bueno, hoy estamos aquí con Mafe y ella va a responder a la siguiente pregunta de si ella cree que los avivamientos dependen de la iglesia, de la obra de la iglesia o de una obra soberana de Dios. ¿Tú qué crees acerca de eso? Bueno, considero que el avivamiento netamente depende de la obra soberana de Dios, porque la iglesia, aunque es una institución de parte de Dios, está conformada por hombres que pueden tener defectos, errores. En cambio, cuando depende de Dios, realmente va a seguir y continuar, sea con hombres que sean defectuosos, con errores, pero siempre va a continuar. Por eso siempre la intención desde la salvación, y lo mismo pasa con un avivamiento, siempre nace del corazón de Dios, que busca al hombre para que suceda esto. Ok, muchas gracias, Mafe. Bueno, Andresito, yo te quiero preguntar, ¿los avivamientos son responsabilidad de la iglesia o una obra solo del Espíritu Santo? Bueno, pues digamos que sí es una obra del Espíritu Santo, pero también recae sobre personas que sí deseen tener un avivamiento. Entonces es conjunto. El Espíritu Santo cae pues sobre las personas que quieran tener un avivamiento. Gracias. Bueno, y volvemos otra vez. Después de ver todas estas entrevistas, lo quisimos hacer con estudiantes del seminario de David of Faith College. Quisimos hacer esto porque ya tienes un poco más de conocimiento y un poco más como de experiencia en el tema, y nos parecieron asombrosas muchas de las preguntas contestadas que nos habían hecho. Sí, y pues no sé ustedes qué opinan. Me gustaría trasladar justamente esa pregunta que hicimos aquí al panel, y es: ¿el avivamiento se puede lograr por voluntad de la iglesia o es una acción soberana de parte de Dios? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opino yo? Yo opino que un avivamiento es necesario. Para que un avivamiento es necesario las dos cosas que tú dijiste.
Tiene que haber una decisión de la iglesia, como también tiene que depender muchísimo de la obra soberana de Dios. Esto lo podemos ver a lo largo de tantos avivamientos que han pasado por toda la historia, muchísimos, donde también hemos visto iglesias que tienen esa voluntad de generar un avivamiento, pero la soberanía de Dios solo le permite eso a ciertas iglesias. Es lo que yo puedo opinar. No quiero decir que excluye a ciertas iglesias de un avivamiento, pero siento que Dios en su soberanía ha escogido ya en qué momentos, en qué tiempo se va a dar un avivamiento, ¿sí? Por ejemplo, lo escogió para nosotros en Colombia, con la iglesia de nosotros. Bien pudo haberlo hecho con otra iglesia, claramente, pero escogió esta iglesia, y además los pastores también tuvieron algo que ver. Esa sed, esa pasión por la presencia de Dios también fue lo que impulsó al avivamiento. No sé, ustedes también qué opinan al respecto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Jonathan. Yo digo que van muy de la mano, tanto el acto soberano de Dios como la disposición de la iglesia. Estoy seguro que sin la disposición de la iglesia, así es la decisión soberana de Dios, sea enviar un avivamiento, ese avivamiento se va a pagar. Pero también, si solo está la decisión de la iglesia, pero Dios no es el que envía, además que la iglesia no genera un avivamiento, es Dios, lo anunció su espíritu. Entonces van muy de la mano, necesita que la iglesia esté dispuesta, pero también la decisión soberana de Dios vaya en y así permite que el avivamiento permanezca, no que se apaga. Porque puede haber solo experiencias, pero algo permanente, algo que dure, yo no creo que pueda ser si no están esos cosas. Sí, yo creo, y teniendo en cuenta lo que han dicho, de acuerdo, yo voy a inclinarme un poco hacia la soberanía de Dios, porque empezando por el primer movimiento del Espíritu Santo en la iglesia cristiana, que fue a partir de Pentecostés, Hechos 2, que lo podríamos denominar como el inicio o el primer gran movimiento del Espíritu sobre toda la historia de la iglesia. Esta promesa del Espíritu Santo es llamado un don, y lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la operación del Espíritu Santo. Este don vino de parte de Dios sin que el hombre se ganara nada, y tenemos acceso al Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo. Y como un avivamiento solo puede ser hecho por el Espíritu Santo, solo puede ser generado por el Espíritu Santo, entonces al ser un don, creo que Dios lo da gratuitamente a la iglesia. Esto nos lleva a una responsabilidad a los que se nos ha dado y han clamado por este despertar de Dios en su nación o en su congregación. Interesante tanto lo que se dijo, lo que respondieron los estudiantes, como lo que hasta ahora se ha dicho en el panel. Pero antes de ir más, de indagar más, de profundizar más, es necesario definir qué es un avivamiento. Pero antes de definir qué es un avivamiento, debemos saber qué no es un avivamiento, para evitar confusiones. Y lo primero, y es para responder esa primera pregunta que hacíamos, es que no es un evento programado por humanos, eso no es un avivamiento. Porque no es una serie de cultos que se hagan, no son las grandes cruzadas que pueda ser un ministerio, no son, diferentes movimientos de adoración. Exacto, no son avivamientos. Y pues la base bíblica la encontramos, por ejemplo, en Hechos 2, que lo mencionabas ahorita, o en el segundo libro de Crónicas 3, donde el derramamiento del Espíritu Santo, por ejemplo, en Pentecostés, no fue algo programado por los apóstoles. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, que les decía que, la promesa de Jesús, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos fueran embestidos por el Espíritu Santo. Así que ellos estaban expectantes por la promesa, estaban clamando por la promesa, estaban unánimes, mas ellos no lo provocaron. Ellos estaban siguiendo la orden de Jesús, y en el momento menos esperado vino el Espíritu Santo sobre ellos, sobre 120, y empezaron a hablar en distintas lenguas, y muchos 3,000 al escucharlos se convirtieron ese día. El avivamiento por ejemplo, del rey Josías, estaba leyendo la ley y lo cautivó tanto porque el pueblo estaba sometido en una inmoralidad, se había apartado de Dios solamente por encontrarse con el libro de Deuteronomio. Su vida cambió para siempre. Y ese avivamiento que él sufrió en su interior lo llevó a la nación, y la nación empezó a crecer. Así que el avivamiento no nace del corazón del hombre.
sino que nace de la soberanía, de la voluntad de Dios, es donde nace el avivamiento. En segundo lugar, no es un emocionalismo. Wow, sí, esto es porque ahorita se habla mucho de avivamientos. Cruzada de avivamiento, evento de avivamiento, avivamiento en tal calle, en tal casa. Se habla mucho y claro, cuando se va a ver son puras emociones. Y que no podemos creer que un avivamiento es solamente llorar, no podemos creer que un avivamiento solamente es mucha oración. Eso hace parte, sí, está en un avivamiento, pero no podemos decir que donde haya caídas, donde hayan risas incontrolables, precisamente sea un avivamiento. No es un avivamiento. Y lo podemos ver que en la base bíblica, en la base teológica, que el avivamiento produce santificación, que un avivamiento produce arrepentimiento genuino y una obediencia. Así que en Jonás 3, por ejemplo, Nínive se arrepintió con ayuno, con silicio y cambio de conducta en esa avivamiento que tuvo Nínive. No solamente fueron emociones, sino un verdadero arrepentimiento con ese avivamiento. Otro, por lo cual no podemos definir que es un evento, es el crecimiento en las iglesias, un crecimiento numérico. Por decir, no, el Espíritu Santo se empezó a mover y empezó a crecer la iglesia y a crecer y empezó a multiplicarse, no podemos decir que eso es un avivamiento. Un avivamiento puede traer multiplicación, pero no toda iglesia grande está en avivamiento, no todo evento grande tiene un avivamiento. Hemos confundido los números, las multitudes con una verdadera operación activa del Espíritu Santo. Exacto, un avivamiento sí que puede traer, lo hemos visto nosotros en nuestra iglesia, como la acción del Espíritu Santo atrajo a las multitudes a Cristo. Pero a mí hay una frase del pastor Ricardo que a mí me impacta. La dijo en un congreso mundial de avivamiento en el Parque Simón Bolívar y es: las multitudes jamás podrán saciar tu alma, pero la presencia de Dios te hará al hombre más feliz sobre la tierra. Eso es, para un pastor, es algo loco, porque un pastor siempre va a buscar el crecimiento, siempre va a buscar fructificar, que la iglesia crezca, que la iglesia prospere. Pero soltar esa frase de decir que las multitudes jamás podrán satisfacerte, pero la presencia de Dios, la gloria de Dios habitando, te va a hacer el hombre más feliz sobre la tierra. Así que ya podemos decir que el avivamiento, no, los tres que dijimos, que no es un evento programado por hombres, el avivamiento no es un emocionalismo y tampoco el avivamiento es el crecimiento numérico de las iglesias. Entonces, ¿cómo podemos definir el avivamiento? El avivamiento es un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en su iglesia, que renueva, que restaura y que reorganiza la vida espiritual de los creyentes. Así que podemos decir que despierta a los creyentes que están dormidos espiritualmente, convierte a los pecadores de manera masiva y genuina, restaura la pasión por Dios y trae unidad para dar testimonio al mundo de que hay un Cristo vivo. La unidad, ¿y qué dices? Es tremendo, ¿no? No se habla casi. Sí, pero en un avivamiento también trae unidad en la iglesia. Trae unidad. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando, no acordé que hace un par de años se habló de un avivamiento en Asbury, casi en una universidad. Y porque esos muchachos estuvieron en tiempo de oración como 3 días seguidos, y decían, hay un avivamiento en Asbury. ¿Qué pasó en Asbury? Nadie sabe. No le estoy diciendo que el Espíritu Santo no los haya visitado, porque el Espíritu Santo seguramente tocó sus vidas, se manifestó a ellos, les habló. Pero un avivamiento, como lo decías tú, es una obra sobrenatural y es una obra constante sobrenatural del Espíritu Santo. No es un evento. Yo diría que un evento no es una visitación, porque ciertamente hay lugares donde el Espíritu Santo ha tocado, se ha manifestado, ha hecho señales, prodigios, pero un avivamiento perdura y transforma. No se queda en la experiencia como lo vimos en ese lugar. Entonces, ¿qué título le pondrías a lo que estás haciendo en la universidad? Yo lo llamaría una visitación de Dios o un toque de la presencia de Dios a una comunidad. Yo digo que un avivamiento fue irse por una visitación. Así es, sí.
por una visitación, pero no nos podemos quedar con la visitación del Espíritu Santo, porque entonces nos empezamos a volver, ¿cuál sería la palabra? Buscando experiencia. Experiencialistas, una experiencia más que buscando tener en realidad la presencia de Dios entre nosotros. Como golpes de poder, como si nos tocó, se sanó esta persona, este día los jóvenes lloraron, este día... Y al final y al cabo se convierte en lo que decía ahorita, en lo que no es un avivamiento, se convierte en algo emocionalista. Entonces ya vamos a buscar las emociones, como yo me siento. Pues ya ese avivamiento no es sobrenatural, sino es un avivamiento antropológico, un avivamiento basado en lo que siento, en lo que siente el hombre, donde el hombre es en el centro de las experiencias, igual el Espíritu Santo. Ahí es donde hablábamos ahorita, que entonces Dios ya hizo su parte de visitar, ahora la responsabilidad de la iglesia, que no se quede en una experiencia, sino ir mucho más allá. Totalmente, ese despertar del avivamiento, me encantó la definición como la diste, la obra sobrenatural de Dios que despierta la vida espiritual de la iglesia y la transforma. Un avivamiento se evidencia en el fruto que da, no en el suceso que le antecede. Porque pues nosotros como testimonio en nuestra iglesia, que lleva un avivamiento casi 32 años, tuvo una visitación un día. Nuestra congregación tuvo una visitación un día, 73 años, donde el Espíritu Santo cayó y se tomó la reunión. Pero no ha parado desde entonces el mover y la obra transformadora del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre Colombia. ¿Qué es lo que hace diferente un avivamiento de una visitación? Sí, bueno, y para continuar, ¿hay base bíblica, hay base teológica? Claro. Cuando vamos al texto bíblico no vamos a encontrar explícitamente la palabra avivamiento. Va a ser una palabra teológica a ese despertar que ha ocurrido tanto en la historia bíblica, en la tradición bíblica, como en la tradición cristiana. Esos grandes despertares que han habido se les ha denominado avivamiento. Pero entonces, cuando vemos el texto bíblico, ¿dónde aparece que hayan avivamientos? Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, 7:14, dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus vanos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que para un avivamiento se necesita humillación, oración y búsqueda continua de Dios para tener un verdadero arrepentimiento y que el Espíritu de Dios nos visite a cada uno de nosotros. Amén. Lo vemos en los Salmos, en Habacuc, la cita de Salmos es Salmo 85:6, pero me gusta mucho la cita de Habacuc, es Habacuc 3:2, donde el profeta clama: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Así que esta petición que hace el profeta es una petición explícita por un avivamiento, que Dios derrame un avivamiento sobre los corazones del pueblo. Podemos quedarnos en Isaías 57:15. También tenemos la base en el Nuevo Testamento, el texto que leíamos ahorita, que hablamos ahorita, de Hechos, donde el Espíritu Santo es derramado en el Pentecostés y donde está el gran avivamiento, donde 3,000 se convierten. Está en Hechos 4, donde después de ser perseguidos, ellos claman por una renovación del Espíritu Santo y claman por el denuedo de la palabra de Dios. Así que hay suficiente base bíblica para argumentar de que hay unos avivamientos. Una cosa que, perdón, te interrumpo, también trae un avivamiento y que se reconoce que es un avivamiento. Siento yo que trae una transformación social también. Sí, no es solo dentro de la iglesia. Siento yo que también afecta el entorno, la sociedad, el entorno de esta. Yo creo que primero afecta a la iglesia moralmente, espiritualmente, pero eso después se ve reflejado en la sociedad, en cómo cambia, cómo cambia el fruto de ese avivamiento. Muchos lo han hecho. Es como de Wesley, y ese avivamiento, ¿cómo sucede? Cambio en nuestra sociedad. Obviamente no es perfecta, no es de las mejores, pero a comparación de cómo era hace 40 años, Camboya, actualmente una nación gobernada por el narcotráfico y crimen, y donde el evangelio era cerrado, donde la iglesia cristiana cero. Y a partir del avivamiento
se disparó el crecimiento de la iglesia cristiana y se transformó completamente el país en nivel de seguridad, de sociedad, y la gente comenzó a buscar a Dios. Justamente iba para allá en la explicación de su base teológica. Lo primero que podemos leer es que el avivamiento es obra soberana de Dios. Solamente se da por la soberanía de Dios que decide descender sobre una congregación. Trae oración, trae arrepentimiento, trae transformación, y era justamente allá donde quería llegar, justamente al tema donde que dijiste. Y es que un avivamiento no se puede quedar en 4 paredes, porque eso tampoco es un avivamiento. Wow, sí. No puede ser un avivamiento, aquel movimiento que se queda solamente en 4 paredes. El avivamiento tiene que llevar a una transformación de mi cultura, y debe tener una transformación en mi entorno. Y ponían varios ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de John Wesley junto a Charles Wesley, me parece uno de los más brutales. Es ver 2 naciones, Francia e Inglaterra, los dos a punto de estallar en una revolución. Finalmente Francia cae en esa revolución, pero lo que lo hizo que Inglaterra cayera o Gran Bretaña cayera en esa revolución fue el avivamiento de los hermanos Wesley. El avivamiento, por ejemplo, de Gales con Evan Roberts, como las personas se empezaron a cerrar los bares, las cantinas, porque toda la gente ya no pertenecía a eso, sino que ahora la gente corría para la iglesia, salía a sus trabajos y se iba a la iglesia. Y ver eso como un avivamiento transforma mi entorno es algo que, wow, que alegra el corazón. Ver cómo no solamente es mi transformación, sino que transforma toda mi cultura. Así que por ahora esto podemos decir lo que es un avivamiento y que sí es posible para nuestros tiempos. El Espíritu Santo está buscando dónde posar su cuidado, está buscando esos corazones rendidos, sedientos, porque eso también trae un avivamiento. Corazones que estén rendidos, corazones que estén sedientos, hambrientos, necesitados por su gloria. ¿Es posible un avivamiento? Claro que sí. Así que también depende de nosotros. El Espíritu Santo quiere descender. Pero hemos sacado el Espíritu Santo de la vida eclesial. Y eso me parece perjudicial. Porque la iglesia empezó con el Espíritu Santo. Y la iglesia actual está dejando afuera al Espíritu Santo. Así que este también es un llamado para volver a darle el lugar a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que en ese caso la persona en corazón tiene que estar previamente rendida a Dios. No es que el avivamiento traiga, sí lo trae, pero no me voy a explicar, no es que el avivamiento traiga la rendición, sino que tiene que haber una rendición para que haya un avivamiento. Totalmente. Jesús solo necesitó de 12 personas, 2, para encender el mundo entero en lo que hoy nosotros vivimos para nuestra salvación. Es decir, necesitaba a uno para transformar Israel y para predicar Israel. Moisés, Ezequiel, Elías, etcétera. Me tardaría horas. Necesitaba un sediento que se rindiera, encender su corazón, y a partir de ahí él podría empezar la obra del Espíritu Santo para transformar su nación y traer un avivamiento. Entonces sí, un avivamiento es 100% obra del Espíritu Santo, pero necesita de un hombre, una iglesia, una congregación, un grupo, una juventud, alguien que esté dispuesta a rendir su vida al Espíritu Santo. Como cuando va a caer un rayo que está buscando si no le vuelve a ver. Y me encantó lo que decías, José, porque hemos reducido al Espíritu Santo a esto. Literatura y teología. Sabemos que es Dios, sabemos tal vez que es una persona, no lo practicamos, no lo tratamos, sabemos que empodera, cantamos canciones en nuestras iglesias de corte carismático y pentecostal. Un avivamiento tampoco es una denominación, porque pertenezcas a una denominación abierta al mover del Espíritu como la carismática, la cuadrangular, la pentecostal, no te da un avivamiento, no te da una vida de poder como la que el Espíritu Santo está buscando darle a la iglesia. Y lo hemos reducido a esta literatura y cantamos canciones, derrama de tu fuego, derrama de tu gloria, y todavía no experimentamos esa realidad porque no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo que realmente merecen ellos. Si agrégale algo, tampoco son los dones del Espíritu Santo. Sí. Los dones, que tú hables en lenguas, tampoco significa que estés avivado. Ni siquiera significa que tú estés avivado.
o que es un regalo que Dios tal vez, como decíamos, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, es ya Dios ya se acercó, pero tal vez tu corazón, los frutos que tú das, no revelan, no revelan que el Espíritu Santo mora en tu vida o que tú estés avivado. Así que también deberíamos decir que los dones tampoco significaría que no están. El ejemplo de hablar en lenguas, porque ser bautizado por el Espíritu Santo es algo que enciende el fuego en tu corazón. Pero los discípulos no solo fueron llenos en Pentecostés, y esto nos lo enseñaron nuestros pastores. En Pentecostés ellos fueron bautizados, revestidos de poder, pero en Hechos 4, cuando dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo, es un verbo continuo. Eran llenos una y otra y otra y otra vez. No se quedó en la experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo, porque ya eran salvos. Y ese es otro punto, ya eran salvos, luego fueron bautizados por el Espíritu, o experiencias diferentes, pero ellos tenían que asegurarse de estar llenos, llevados por el Espíritu Santo una y otra vez. Entonces, con eso podemos decir que es un avivamiento y que no es un avivamiento, y que sí es posible para nuestro tiempo. Ahora vamos a profundizar aún más en todo este pensamiento que lo llamarían muchos de corte carismático pentecostal, pero ese pensamiento bíblico en cuanto al movimiento del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál sería el siguiente punto a profundizar? El fuego del Espíritu Santo. Bueno, Sarita, ¿qué es el fuego del Espíritu Santo? Bueno, para mí el fuego del Espíritu Santo, aparte de ser esa manifestación de Dios en la vida de una persona, yo creo que el fuego del Espíritu Santo se demuestra así, vuelvo y repito, con manifestaciones, pero sobre todo el fruto que hay en esa persona. Entonces el fuego de Dios en una persona puede que se manifieste, por ejemplo, digo yo, base al amor o a las características que demuestran las demás personas que reflejan a Cristo en ella, pero también puede reflejar el poder de Dios a través de ese fuego. Por ejemplo, sanidades, liberaciones, bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, para mí, eso es el fuego del Espíritu. Bueno, Sarita, muchas gracias. Bueno, estamos con Juli, nuestra coordinadora académica del seminario. Juli, yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación? No. Pienso que es algo que viene después, es una evidencia posterior a la salvación, no sin quitar el rol del Espíritu Santo para la salvación, ¿no? Porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, y sin eso, pues alguien verdaderamente no puede entregar su vida al Señor y ser salvo. Pero el bautismo, que creo que es la palabra acá, no es requisito para la salvación, es algo que viene después. Perfecto, Juli, muchas gracias. En 3, 2, 1. Bueno, interesantísimas las respuestas. Creo que muchos hablan desde su experiencia. Totalmente válido, totalmente cierto. Muchos hablarán también desde lo que han aprendido. Totalmente válido. Y me encanta que dieron pie con lo que respondieron lo que vamos a hablar hoy, porque el fuego del Espíritu Santo tal vez es uno de los pensamientos o ideas más atacadas a la iglesia cristiana y a los movimientos del Espíritu Santo por parte de otras denominaciones. Entonces vamos a hablar bíblicamente qué es y qué significa cuando la Biblia habla del fuego concretamente en cuanto al Espíritu Santo. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es el fuego del Espíritu Santo? Yo creo, bueno, en primera instancia podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, que el fuego se representaba como Ushi. Y también, si me voy a la cita de Mateo 3, 11 y 12, que dice: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo fuego. Y muchas veces nos quedamos con Espíritu Santo y el fuego como algo de poder, pero para mí, mi punto de vista, yo creo que es más de juicio. El bautismo en Espíritu Santo para el creyente, pero el fuego es para el no creyente, o para el que no ha querido redimir su carne, podría ser. Porque el fuego puede purificar, pero también puede ser de juicio. Puede quitar lo malo y puede arrancar o quitar ya ahora sí todo lo que está mal o la maldad que hay. Sí, interesante. Yo sí en desacuerdo con... ¿Y te digo?
Sí. Es un corte más bautista. Acá, esta parte del programa estamos trabajando en el corazón del hombre acá. Mentiras, se molesta. Estoy un poco en desacuerdo en la parte que tú dices que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es fuego de juicio. Pero yo no solo dije eso, también dije que purificaba. Claro. Sí, ya. O sea, tiene dos propósitos esos fuegos. O que van a purificar. Y bueno, estoy de acuerdo. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, sí, en cierta parte sí. Puede ser que es para purificar. En primer lugar, o sea, para mí la definición de qué es el fuego es la obra purificadora que hace el Espíritu Santo en tu interior, que quema todas esas impurezas que hay en ti. Pero también, como lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos como muchos hombres estuvieron avivados, estuvieron en fuego. Por ejemplo, Jeremías, ahorita se me viene el caso puntual de Jeremías, que dice que ya no quiere predicar su palabra, que ha sufrido persecución, pero dice, no obstante, había en el interior como un fuego ardiente metido en mis huesos, que trataba de soportarlo, trataba de retenerlo, de resistirlo, pero no pudo. Es esa pasión, el fuego es esa pasión que está en nuestro interior, que el Espíritu Santo mismo pone, que nos aviva, que nos llena, que nos impulsa. Así es. Y no estoy de acuerdo contigo en esa parte, es porque Juan el Bautista, cuando va a bautizar a Jesús, dice, aquí uno que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El no creyente no puede ser bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo solamente es para los creyentes, es una promesa para la iglesia. Y vemos esa promesa cumplida porque Jesús bautizó a los apóstoles 2 veces. Uno, cuando les dice que sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y la segunda vez, que fueron bautizados justamente con fuego, lo vemos en Hechos 2, que sobre ellos fue reposada lenguas y que sobre su cabeza habían llamas como de fuego. Así que sí, el fuego sí es símbolo de juicio, pero cuando Jesús viene a bautizarlos, no viene para bautizarlos con juicio, sino viene a bautizarlos con su Espíritu Santo para llenarlos, para tener ese denuño. Así es. Totalmente de acuerdo. Tiene MacArthur en la mano. Sí, es que el Alfa Cervani. Sí. Hablando de MacArthur, hay muchos autores así que van a criticar muchas veces los moveres del Espíritu Santo. Son de otros cortes denominacionales y van a criticar el mover de Dios. Iván ya listo para Santiago. Te vamos a regalar para hacerlo las letras. Y estos críticos del mover de Dios han sido denominaciones muy tradicionales que han resistido un poco en los moveres de avivamiento, muy fuertes en teología, personas creyentes. Pues hablemos, estos son temas diferenciales doctrinales y de la práctica cristiana que se están perdiendo en muchas cosas, pero son creyentes, son salvos y han resistido esta obra del Espíritu Santo y se han negado a ver la realidad bíblica, teológica y hermenéutica sobre el poder de Dios. Pero por eso este podcast realmente queremos ahondar un poco más en eso. Sí, sabes que añadiendo un poquito, MacArthur, que me encanta MacArthur, aunque su parte neumatológica no sea un poco sesgada, él tiene algo y es que él sabe mucho la teoría, y en cuanto a la teoría sabía. Que en paz descanse el pastor MacArthur. O sea, sabía mucha neumatología, pero nunca la llevó a la práctica. Y eso sí fue como que, o sea, lo tenía claro en su mente, pero jamás lo llevó a la práctica. Y justamente era lo que hablamos ahorita. Es necesario experimentar esa realidad. No, pues para mí, ¿qué representa el fuego? Siento que voy muy de acuerdo con lo que dijo José acerca de que el fuego genera una purificación en el corazón de los que reciben ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no? También no estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi en el tema de que el fuego es para juicio. No siento que la intención de Jesús haya sido, en el momento en que se escribió,
haya sido o haya dicho que va a traer Espíritu Santo y juicio para los creyentes. Siento que no es la idea tampoco de lo que quiso decir Jesús. No sé si No, pues muy lejos, pero pues en mi defensa pues no me refería a los creyentes sino para el que no cree. No decía que el bautismo es solo para el creyente, pero pues así podamos irnos muy lejos y hablar de más. Pero vemos despacio a nuestro panelista erudito. Yo creo que si alguien caracteriza esta idea del fuego del Espíritu Santo, me encanta profundamente y les voy a decir muchas cosas de lo que no es, pero quiero que sepan, yo soy profundamente pentecostal, carismático, creyente en las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, pero también como fiel a la palabra del Señor, como me han enseñado, como el Espíritu Santo me ha permitido aprender, tengo que ser fiel a lo que dice la Escritura. Y aunque creo plenamente en la verdad teológica del poder de Dios, también tengo que creer a lo que la palabra de Dios dice que la delimita. El fuego del Espíritu Santo no es un movimiento físico, primero que todo. Hoy en día, y lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, creo que es de los principales temas de conversación nuestros, y es este tema del neopentecostalismo que ha crecido últimamente. Con este tema de espacios proféticos, portales, aperturas de llaves, y todo este tipo de terminología que suena muy espiritual, pero nace del esoterismo mezclado con la Biblia, ¿sí? La Biblia nunca a mí me habla de abrir portales espirituales en ningún lado, ni me dice que a las 3 de la mañana hay espacios proféticos, ni me dice que hay unciones que la unción de tal, que la unción de tal, que la unción de tal, se unen varias y crean una sola unción. Esos son puros términos esotéricos. Y alcanzar la canción que es ahí del aire, que hay una canción con la narcera, yo tuve la suerte de bajarla, porque si no, alguien no. La Biblia es clara que el Espíritu Santo es Dios, es espíritu, y que los que se relacionan con Dios, que es espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad es Cristo, y lo que Cristo ha enseñado está revelado aquí. Lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que sabemos de Dios y el Espíritu Santo. Empezando por ahí, no soy, y quiero que tengamos mucho cuidado en esto, juzgar que una persona ha sido tocada por Dios en determinado momento en la iglesia, en determinado momento en una reunión, que yo diga y me atrevo a decir que esa persona fue tocada o no fue tocada, es un error. Porque yo no soy quien para juzgar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si esa persona cayó, se rió, lloró, ¿quién soy yo para levantarme? Podría estar entrando en un terreno muy grave para decir que no lo tocó Dios. Pero en cuanto a los movimientos que afirman que tienen la presencia de Dios, por los frutos los conocerán. Y el fruto que no produzca santidad, el fruto que no produzca rendición, arrepentimiento y un enfoque en la persona de Cristo, eso no viene del Espíritu, porque dice el apóstol Juan que ningún espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Señor no es de Dios. Para que sepamos que el Espíritu Santo apunta a que Cristo es Dios, apunta a que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, empezando por esto, el fuego del Espíritu Santo se centra en la persona de Cristo. El fuego del Espíritu Santo es una idea bíblica relacionada 100% al bautismo de poder. Empezando por ahí. Juan el Bautista, en los determinados evangelios, Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, dice que el Espíritu Santo, que el que viene después de él, hablando de Jesús, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta idea no está separada, está junta, y ahí vamos a lo que estamos conversando. ¿Hay un fuego de juicio? Sí. Pero al final de los tiempos, cuando Jesús dice, he venido a echar fuego a la tierra, y como quisiera que estuviera encendido, no hace referencia a juicio, porque en otras partes del Evangelio dice, yo no he venido a juzgar el mundo, sino a salvarlo. Es la idea central de la venida de Cristo, es que Él no vino a juzgar, sino a salvar. Entonces, cuando Él dice venir a echar fuego a la tierra, habla de poder y habla de una espiritualidad real y profunda, como la que vivieron los grandes hombres de Dios que fueron tocados por el fuego en el Antiguo Testamento. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia y en la vida espiritual del creyente y de la iglesia. Eso es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un fuego, pero se manifiesta y se ha revelado de esta forma para expresarnos ideas fundamentales, que quiero enumerarlas. La primera, la purificación; la segunda, el poder; la tercera, la pasión; y la cuarta, el ser consumido. Son las 4 ideas.
El fuego del Espíritu Santo es una metáfora bíblica que se revela y se expresa en la vida práctica del creyente porque purifica, empodera, enciende y consume. Esos son los puntos de lo que es realmente el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo vemos trasladándolo del Antiguo al Nuevo Testamento? Moisés en el Sinaí, Dios le dice que va a descender en una nube con fuego, con manifestaciones visibles de poder para que el pueblo le crea para siempre. 1. 2. También en el Pentateuco vemos que la columna de fuego representaba la presencia de Dios presente en su pueblo, los protegía y los guiaba. Luego, más adelante, en Elías vamos a ver cómo el fuego viene para testificar que Jehová es Dios, ¿sí? Una manifestación del poder, hablando del poder de Dios. Por otro lado, vemos figuras proféticas en Isaías que hablan que serán tocados por el fuego, que el fuego de un carbón en el altar tocó su boca y fue purificado. Purificación. Vamos a ver a personajes como Zacarías profetizar que era la imagen de la gloria de Dios como fuego, que la zarza con la que se encontró Moisés santificaba el lugar en el que estaba porque era fuego que ardía y no se consumía. Estas imágenes del fuego se trasladan a las personas. Ezequiel, Jeremías, todos ellos afirmaban tener la presencia ardiente del Espíritu Santo tocando sus vidas e impulsándoles en la obra del ministerio. Además, la Biblia dice, no es mi palabra como fuego, hablando del poder de Dios en su mensaje y en su declaración. En el Nuevo Testamento vemos que el fuego de Dios, esta idea del fuego que el pueblo de Dios está esperando que Dios volviera a mostrar su poder. Y la idea que tenían del poder era ese símbolo que había tenido el fuego. Entonces cuando viene Juan y dice, este hombre que es Dios vendrá y los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, abre los ojos de la comunidad judía que habían leído lo que tenían en ese momento de escritura y decían, él va a traer el poder de Dios. Entonces él dice, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué sucede en Hechos 2? ¿Cuál es la figura que ellos ven, como decía José, para saber que fueron llenos del Espíritu Santo? Lenguas de fuego. El fuego entonces es un símbolo bíblico para el poder de Dios y la presencia viva y activa de Dios. Entonces, luego, cuando los demás relatos de Hechos, porque esto es otro punto, que muchas veces en los teólogos de denominaciones clásicas dirán que lo que pasó en Hechos 2 fue un evento único para ese entonces y ya se diga a la esta, y que eso no le pasó a los apóstoles. Leamos Hechos. Los samaritanos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pablo imponía las manos sobre los nuevos creyentes y eran llenos del Espíritu Santo. Pedro le pregunta a una comunidad de creyentes, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, pero ya habían creído. Entonces son experiencias separadas. Luego fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces este simbolismo bíblico pasa de solamente revelar cómo es el poder de Dios y la experiencia del Espíritu Santo, y ahora en el Nuevo Testamento se convierte en un reflejo de una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Cuando hacemos alusión al fuego del Espíritu Santo, hoy en día hacemos alusión a la manifestación de la presencia real del Espíritu Santo. Y para terminar la idea, porque creo que lo hemos dejado bíblicamente claro, me gustaría citar a algunos hombres de Dios, teólogos, doctores en teología que han estudiado profundamente las escrituras, cómo definen el fuego del Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, lo que dice Meyer Perman. Él dice, el fuego del Espíritu Santo convierte al creyente en un instrumento encendido por Dios, no para su gloria, sino para la de Cristo. Donald Gee, que es un pentecostal británico, dice, el fuego del Espíritu Santo no solo calienta a la persona, también purifica. Es el ardor interior que mantiene viva la consagración del creyente. Howard Irving dice que la experiencia pentecostal del fuego no se debe solo a la manifestación, sino que produce una transformación interior por frutos. Y me gusta Stanley Horton, que dice, el fuego del Espíritu Santo limpia, transforma, deja al creyente apto para ser templo del Dios vivo y de su poder. Entonces recordemos, el fuego del Espíritu Santo en su naturaleza es su presencia y poder divino revelado, porque, como decíamos anteriormente, purifica, empodera, ¿sí? Santifica, y me gustan las últimas dos definiciones que se me acaba de ir, lo tenía que anotado, pero se me acaba de ir la última, consume, enciende, empodera y purifica. Son esos 4 puntos.
purifica al creyente en su santificación interior, lo empodera para testificar con autoridad y poder, enciende su pasión espiritual por Cristo y por su causa y lo consume de todo lo carnal y mundano que no está alineado con la santidad de Dios. Ese es el fuego del Espíritu Santo. ¿Se puede manifestar físicamente? Claro. Como Elías cayó como muerto delante de la presencia de Dios, como le pasó a Daniel, como le pasó a Jeremías, que sentía un ardor, que se sentía como ebrio delante de las palabras de Jehová. Todas estas manifestaciones físicas suceden porque la presencia de Dios opera sobre la persona. Pero el fuego, no se te olvide que no es lo que sientes, estás sintiendo como Dios ha decidido revelarte su presencia en ese momento. Esa es la manifestación, como Dios te ha decidido revelar su presencia. Pero el fuego es un símbolo netamente bíblico y real que refleja la obra poderosa del Espíritu Santo sobre él. Así que cuando se ministra, cuando los pastores y ministros hablen del fuego y ministren sobre el poder de Dios, es un simbolismo bíblico que manifiesta y transforma a la iglesia, no sobre una experiencia sacada de la mente y las emociones de las personas. Amén. Bueno, ya después de todo esto, hay otro tópico más que queremos tocar, son los milagros. ¿Acaso son vigentes ahora? ¿Y qué es un milagro? Pero antes otra vez de volver a meternos en tema, ¿qué es lo que dicen nuestros compañeros? Pero esta vez tenemos una sorpresa. Algunos doctores y maestros nuestros van a hablar un poco de por qué a veces no suceden los milagros. Por qué a veces oro y Dios no responde. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Entre los dos son... Bueno, estamos aquí con el pastor Pedro Nil Torres y yo quiero preguntarle, pastor, ¿por qué Dios a veces no responde con un milagro? Ok, el problema, creo yo, es en el concepto que nosotros tenemos de Dios y de un milagro cuando decimos por qué Dios no responde a un milagro. Porque a veces el concepto es humanista, que creemos que Dios está a favor del ser humano y que tiene que responder un milagro. Eso por un lado. Por otro lado, hay tres clases de respuestas. La inmediata, cuando se evidencia el milagro. La del silencio, cuando Dios no habla de una vez cuando se necesita el milagro. Y la de el no, por un propósito o por una razón. También podemos tener una tercera opción y es a veces por nuestra falta de fe. Porque muchas veces venimos por el milagro, pero dudamos que Dios pueda hacer ese milagro. Entonces, no es que Dios no responda, Dios responde. Lo que sucede es que nosotros hemos encartonado o cuadriculado a Dios, que tiene que ser conforme lo hemos visto en otros ministerios o a través de los años, o que tiene que ser en el momento en que nosotros estamos esperando un milagro. Creo que serían esos tres aspectos a considerar y todos tienen pues su argumento teológico y bíblico, que con tiempo podríamos ver diferentes escrituras que apoyan cada uno de los que estoy diciendo. Bueno, Pastor Edgar, que él es profesor de teología y un tremendo hombre de Dios, quería preguntarte, ¿tú por qué crees que Dios no hace algunos milagros? Bueno, en algunas ocasiones Dios no nos responde lo que nosotros esperamos por una básica y sencilla razón. Él es soberano. Él es soberano. Pero uno en la Biblia encuentra, en el caso del Señor Jesús, milagros que Él no tenía planeado, pero la fe del individuo provoca, gesta el milagro, como en el caso del ciego Bartimeo, como en el caso de la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Sí. Pero la respuesta definitiva es: Él es soberano. Ahora, la gente tiene expectativas que pues definitivamente son infundadas, pero Dios en su soberanía, Dios en su misericordia, a veces es más saludable guardar silencio, no realizar el milagro, que gestar un milagro en la vida de un individuo que de alguna manera va a convertirse en elemento de juicio para él. Wow. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Cómo les pareció? espectacular, me encantó la respuesta de nuestros maestros y pastores. Ese es otro nivel, espero que les haya edificado
y les haya resuelto muchas, digo, cómo lo hicieron. Es muy importante que esto no se quede es una teoría, sino que también o sea, que en el corazón de cada uno de los seas de guarda. ¿Qué son los milagros para ti? ¿Qué son? Yo digo que es una irrupción del Dios soberano en las leyes naturales. ¿Me hago entender? Donde hay como un orden, pero Dios sobrepasa ese orden, sobrepasa la naturaleza y produce algo que no es común. Un milagro. Me gusta esa definición. Wow, muchísimo. No las rompe, no las elimina, las pausa, por decirlo así. Las irrumpe. Y interviene en ella. Interviene, hace lo que tiene planeado hacer y vuelve y las deja que continúe. Me gusta muchísimo esa definición. ¿Para ti? Sí, lo mismo. No, pero estamos de acuerdo acá. Por fin le diste una, bro. ¿Viste? Yo creo que los milagros, es que la definición que dio me encantó. Un aplauso para Santi, la cambió totalmente en esa 9 horas. Yo creo que los milagros son esa obra de Dios de forma sobrenatural sobre determinada circunstancia o determinado suceso. Creo que interviene en las leyes naturales, interviene en la vida personal, física, espiritual de las personas y obra un milagro que tiene un propósito, que eso lo van a hablar ustedes, no voy a pisar ahí, pero los milagros tienen un propósito determinado, entonces Dios va a trabajar de forma sobrenatural e intervenir en una situación con determinado propósito. Para mí es la manifestación del poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Me gustó mucho, justamente por fin de día, ver cómo va en contra de esas, muchas veces de las leyes naturales. Ver cómo se abrió el mar rojo, ver resucitar a una persona que estaba muerta, y es ver esa manifestación del poder de Dios. Y yo sí quiero decir el propósito. Para mí, claro, la de revelar su gloria. Wow, la de revelar quién es Él. Para mí es eso, ¿no? Para está. Y para que muchos, al ver esos milagros, porque esos milagros no solamente son para recibir la ya, no, sino también dieron un propósito, y es glorificar al Hijo de Dios. Tranquilo, total. Y agregándolo del propósito, dice, me gusta que en Lucas y Hechos, que es la teología lucana, hay dos ideas. En Hechos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aquí, perdón, yo sé que han visto ese video muchas veces, pero los milagros malos no existen. Y lamento al artista que dijo eso, pero los milagros son bienes de Dios. Dios hace bienes sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Para qué? Otra idea del mismo escritor Lucas, que expresa lo que dijo Cristo. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Hijo vino para que tengan vida y tengan en la abundancia. Y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos milagros, personas como lo vemos en la escritura, enfermas, atadas, Cristo deshacía las obras del pecado, las obras del Satanás, las obras de la muerte sobre ellos, y les daba vida por su poder. Eso es el propósito de los milagros. Sí, y no siempre hay que esperar un sí, ¿no? Para un milagro. O sea, digamos, no sé, una persona está enferma luchando en UCI, y cuando uno le pide a Dios que actúe, puede que esa persona parta con Dios. Sí. Pero precisamente ahí va lo que ustedes dicen. Señor los libra de ese sufrimiento, y no siempre tiene que ser de esa una sanidad. También es el momento de que Dios los lleve a su presencia. Eso es lo que muchos pastores, muchos creyentes creen, que si piden que Dios actúe sobre una persona, tiene que sí o sí ser una sanidad. Pero no siempre es así, porque ahí va también en juego la soberanía, y también los milagros, para mí, ¿qué son? Reflejan el carácter de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia y su soberanía. Entonces, para mí también es el propósito, testificar y mostrar, revelarse a la humanidad en su... Yo le añadiría otro propósito, además de glorificar a Dios, y el otro sería producir fin. Muchas veces que hubo un milagro, un efecto. En mi caso de Jesús, muchos creyeron cuando hubo sanidad,
En otros casos tampoco creyeron, aunque hubo un milagro, una resurrección, una persona sanada de un espíritu inmundo, por ejemplo, que ni siquiera lo quisieron recibir y lo sacaron fuera, también con los apóstoles. Pero también hay otro punto que hay que tener mucho cuidado, no sé si todos estén de acuerdo conmigo, es que muchos hablan de que es necesaria la fe para que produzca un milagro. Espere, lo explico. Es necesaria, que lo hace posible, pero como Dios es soberano, así usted tenga o no tenga fe, puede producir un milagro. ¿Sí me hago entender? Sí. Es necesario la fe. Para mí, yo estoy bastante seguro que existen los milagros de que Dios los hace y que muchas veces debo tener fe para que ocurra. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también la Biblia dice que muchos esperaron, tuvieron fe, pero no tuvieron por lo que habían creído. Entonces yo digo, esa fe hace posible el milagro, pero no es una garantía. Sí, no sé si ustedes están de acuerdo. Lo hace posible, pero no es una garantía de que suceda el milagro. Porque Dios lo puede hacer, porque Dios es soberano. Dios dice, yo quiero que se haga de noche en este momento, que son las 3 de la tarde. Y lo puede hacer, es un milagro, y eso significa que yo deba tener fe, pero lo hace por su obra soberana, por su omnipotencia. La fe, aquí estoy apoyando, aquí lo apoyo, me gusta mucho, porque la fe te lleva a un milagro. Si tú crees, Dios puede darte ese milagro, dentro de su soberanía y dentro de tu fe, tú puedes apelar a ese poder de Dios y alcanzar tu milagro, porque era lo que pasó con la sirofenicia. Ella creía que Dios le podía sanar, y aunque no era para ella el tiempo, pues Jesús le sanó la hija. Y fin, pero también está la soberanía de Dios, como lo explicaban nuestros pastores y profesores. Dios en su soberanía sabe el propósito de los milagros y sabe lo que ese milagro puede generar, y en su soberanía da esos dones a los hombres como el Espíritu Santo los reparte, porque son regalos, dones, como Él quiere. Entonces nosotros creemos por un milagro, perseveramos por un milagro, pero confiamos en la soberanía de Dios. Creo que esa es una de las ideas centrales. Y pues yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Yo he pasado por esa etapa que hemos rogado por una sanidad y no ha sucedido. Y pues me pasó este año. Mi abuelita en UCI, una enfermedad, oramos por su sanidad, creímos por su sanidad. Lastimosamente falleció. Eso generó luto en nuestro corazón, pero nos aferramos a la verdad de que Dios es bueno, Dios es soberano. Tal vez no lo entendíamos en ese momento porque no sucedió el milagro que estamos esperando, pero confiamos y decidimos, antes de dudar de todo, voy a sentar esto como mi primer fundamento. Dios es bueno y Dios es soberano. Y confiando en esa realidad, luego entendí, Dios la sanó, le dio un nuevo cuerpo, nunca más estaba atado a una enfermedad, está disfrutando de la gloria de Dios, y a nuestra familia le dio descanso de saber que ella está en la presencia de Dios y que ella está en perfecto estado, mucho mejor que nosotros, y ahora nosotros podemos movernos a una temporada de nuestra vida en Cristo nueva, porque le hacen nuevas todas las cosas. Entender esto toma tiempo. Yo sé que en el luto, a veces cuando no hay una sanidad, cuando persevera la enfermedad, Dios está orando en tu carácter, en su relación con Él, y está testificando más de Él incluso en medio de la enfermedad, en medio del dolor, que en medio de la sanidad, porque así lo quiere hacer contigo. Con otra persona será necesaria una sanidad y la va a hacer, pero tú confía en la bondad de tu Dios y en la soberanía del Dios en el que has creído. Me impactan sobre todo estas corrientes que no tienen un milagro. La corriente cesacionista que dice que los milagros cesaron hasta el tiempo de los apóstoles. Y su argumento es que los milagros ya no pueden pasar ahora porque no buscan satisfacer o darle motivación o exaltar a un hombre. Es de sus argumentos. Y que es solo como para confirmar la autoridad de los apóstoles. Sí, dice que los milagros que pasan ahora solamente es para glorificar al hombre y no glorificar a Dios. Y eso jamás algo que yo he aprendido es que ningún milagro se hace porque el hombre quiere. Igual como lo hagamos con los sellamientos, como lo hagamos del fuego, no es una obra que el hombre pueda hacer. Nosotros como hombres no podemos hacer nada. Todo lo que pase sobrenatural es a partir del poder de Dios, para decir, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias adversas, manifestar su poder y decir, yo soy el Señor, yo soy Dios. No es magia, no es un sitio de mover, sino es el poder de Dios manifestado.
Sí, no, y pues bueno, ya culminando este gran episodio que pues tristemente ha sido el último por el momento, pero pues en todos estos episodios hasta el episodio de hoy, el único propósito con el que hacemos esto es llevar a cada oyente, a cada persona que ve este video a una relación con Dios, a que puede tener dificultades, dudas acerca de su existencia, dudas acerca de una sanidad tal vez, dudas en muchos aspectos acerca de Dios, el Espíritu Santo, de sus dones, pero nuestro único propósito es que al ver estos videos puedan ser también transformados en cierta parte. No somos nosotros, nunca ni seremos para nada, pero nos llena de felicidad que se unan a estos videos, los vean y que puedan llevar una muy buena relación con Dios y que no se desanimen a pesar de las dificultades. Y pues nada, será vernos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron desde el primero hasta este último episodio. Les agradecemos. Dios les ama con todo el corazón. En mi parte les agradezco a todos. También muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a todos, compártanos si sabes que puede ayudar a alguien más, que puede enriquecer a alguien más. Y gracias por este tiempo que nos has dado de podernos escuchar a nosotros, un simple puñado de jóvenes que ha decidido prepararse, aprender más sobre Dios, que fundamentar su fe, que ha decidido prepararse para el único propósito por el cual estamos aquí, que es anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Gracias a todos por su tiempo y estén pendientes porque esto no acaba aquí. Gracias por este último episodio de esta temporada. Dios les bendiga.